Buenas tardes, bienvenidos todos a la Academia de Cine en este día especial de celebración en que distinguimos con nuestro premio de comunicación a una periodista muy querida, a la que todos los del mundo del cine conocemos, apreciamos y sentimos como una compañera, una de las nuestras, como la película de Scorsese. Cuando algunos nos enamoramos del cine hace ya algunos añitos, lo único que queríamos era ver todas las películas que se estrenaban, hablar todo el rato de cine y escuchar hablar de películas y de cine todos los días, y ya estaba ella ahí contándonos desde la radio los estrenos, el cine clásico, los actores y actrices, la recuerdo muy bien, los directores, los festivales. Y ella no era ni ella ni sus compañeros del cine de lo que yo te diga, que yo escuchaba y que hoy nos acompañan, uno de estos señores enfadados, en posesión de la verdad, que nos gritaban, a veces de forma muy divertida, pero nos gritaban desde otras emisoras o desde las columnas de los periódicos, ni tampoco era uno de esos sabios críticos que parecían escribir sus columnas en alguna lengua muerta, sánscrito, arameo, etc. A ella se la entendía siempre todo, nos divertía, nos enseñaba, nos daba siempre información, cuando opinaba lo hacía siempre con honestidad y tenía ya desde entonces una mirada femenina y feminista tan necesaria en aquellos años y tan necesaria ahora, que siempre enriquecía el análisis, nos descubría tanto sobre películas que necesitaban esa mirada nueva. Pasaron los años, a algunos nos tocó la suerte de estar aquí y vivir de lo que es nuestra pasión, el cine, haciendo películas, y ahí sigue ella, informando sobre esas películas, entrevistando, cuestionando y acertando en datos momentos, representando al periodismo cinematográfico español en los festivales de fuera y siendo una referencia para los cineastas y los espectadores y oyentes, y también para nuevas generaciones de periodistas que empezaron escuchándola y acabaron trabajando a su lado mano a mano, como Pepa, como David y su equipo en Quinótico, la Script en la radio y en la televisión, el cine en la SER, Quinótico, la presidencia de la Asociación de Periodistas Cinematográficos, sus entrevistas inolvidables, con momentos maravillosamente divertidos, sus incisivas preguntas en Cannes, sus necesarios discursos en Los Feroz. Querida María Guerra, en nombre de todo el cine español, muchas gracias por acompañarnos, informarnos, hacernos mejores y sobre todo hacer que nuestras vidas profesionales y a veces personales sean mucho más divertidas. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras a una semana de los Goya? Pasamos del glamour de la alfombra roja de Cannes al lío de la sala de prensa. Me voy de la SER después de 25 años y me voy libre, voluntaria y amorosamente. Pepa y yo nos hemos separado, pero volvemos a nacer juntas. Este vídeo es para presentaros esto. Lascript.com. Tarantino, no vamos a hacer spoilers, tranquilo. Es una visión llena de matices sobre las relaciones y las máscaras de la familia y de la vida. Ha llegado un nuevo género porque es que Batman ya no es necesario. Me parece que es una reflexión muy interesante, ¿no? Que no es solamente escribir, sino también actuar. Entre el cine y la comedia, el cine también da dinero, ¿eh? Pero no a nosotros. Ya te digo. Algo estamos haciendo mal. Con ustedes, la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos, María Guerra. Somos una asociación de 220 periodistas Que cubrimos cine y series. que intentamos informar sobre vuestro trabajo. Abrimos la Script con Viggo Mortensen. Ya está por aquí Isabel Cochet. Rodrigo Sorogoyen. Abrimos la Script con el apoteósico Pedro Almodóvar. Muchas gracias. Ah, ¿yo tengo pinta de pijo? Tienes pinta de pijo. Yo no has visto muchos pijos tú, ¿eh? Sí. Vamos a charlar con uno de los cineastas pues más grandes, sencillamente. Así que empieza la Script. Que empiece la Script. Vivimos una precariedad silenciosa que está expulsando a los jóvenes compañeros y compañeras. Nosotros pensamos que la buena comunicación entre la prensa y el cine y vuestro trabajo y vosotros también es un gesto de respeto hacia la ciudadanía, ¿no? Porque elevamos
vuestro trabajo, elevamos vuestras reflexiones y elevamos vuestro arte. No somos vuestros publicistas, no lo somos. Tenemos que ser independientes, tenemos que tener voz crítica y estabilidad laboral para sacar temas como los de hoy. Yo sí que creo que el feminismo de mi generación ha sido muy individualista y para mí la gran sorpresa ha sido que llegara un montón de gente joven que dijera: ¡ah, tú eres un referente! Y yo, ¿cómo? Maria Guerra, Quinótico, Spain. This is a question for you all. We are having this stormy sense with the French Me Too. Do you think this situation now harms the festival? It's important that we continue to expand that conversation. Evidentemente todos somos sensibles a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, nosotros somos los de las últimas fotos. Cuando María era una niña. O sea, a mí me ha costado reconocerme. Juanel y yo representamos los comienzos de María porque con nosotros echó los dientes como periodista cinematográfica. Nosotros llevamos ya 3 o 4 años haciendo el programa El cine de lo que yo te diga en la cadena SER. Cuando María se unió al equipo, ella venía de donde veníamos nosotros, del máster de periodismo del país. Y al principio no era una experta en cine, como contaba Rafa. Era una simple periodista, pero enseguida entendió que más que tener unos grandes conocimientos de cine, era importante saber documentarse bien, con ayuda de nuestra documentalista Marisa, que está por ahí, el buscar los recursos para hacer buenos reportajes y sobre todo echarle ideas y mucho trabajo al asunto, cosa que María hizo desde el principio porque es una tía muy trabajadora. Además, contaba con una ventaja, que tiene una voz maravillosa para la radio, ¿no? Cuando María llegó a Lo que yo te diga, nos parecía una chica muy tranquila, muy modosita, pero tardó poco en revelar su verdadero carácter, que hace honor a su apellido, con esa gran personalidad que tiene y ese genio que saca a veces y que nos ponía firmes a los tres cuando hacía falta. Pero bueno, hay que decir que nosotros siempre nos llevamos muy bien y que por eso 30 y tantos años después seguimos siendo amigos y nos tenemos un gran cariño. Bueno, yo la imagen de modosita no la recuerdo así. Para mí la entrada de María Guerra, en Lo que yo te diga, fue como la entrada de Clint Eastwood en El Sargento de Hierro, ¿no? Me llamo María Guerra y he bebido más cerveza que todos vosotros juntos y lo que sigue. Luego dejó claro el cine que le interesaba. Quiero ver películas de Van Damme, quiero ver películas de Schwarzenegger, quiero películas de Dolph Lundgren, ¿no? Pero poco a poco la fuimos educando en feminismo. Y ella nos fue dotando de esa masculinidad que nos faltaba, según ella, porque nos veía demasiado blandengues, como diría El Fari. Y yo espero que este no sea el momento culmen de su carrera. Yo espero vivir ese momento en el que se suba a la sala de prensa del Festival de Cannes y en un momento diga: Thierry Fermont, esto es un sin Dios, asumo el poder. Yo desde que nos dijeron que teníamos que hablar aquí he estado intentando recordar el día que conocí a María Guerra, y la verdad es que no me he acordado. No me acuerdo del día ese, me sienta fatal, ¿no? No me acuerdo, pero sí que es verdad que ese día del que no me acuerdo es un día muy importante en mi vida porque supuso el principio de una relación laboral que duró muchos años y también el principio de una amistad entre todos que dura todavía hoy, que nos consideramos casi como una pequeña familia, ¿no? Decían en el Buscavidas que no basta con tener talento, que hay que tener carácter. María tiene talento, mucho talento, pero también tiene mucho carácter. Un carácter que la ha hecho mantenerse hasta en los momentos más complicados y ser una pionera, probablemente sin pretenderlo, ¿verdad? Porque el carácter le hace primero tirar para adelante y con el talento decide luego a dónde va. Y ha ido a unos sitios muy bonitos y muy interesantes
Se ha reinventado una y mil veces en la radio, en la tele, en las redes sociales, en los podcasts, y lo ha hecho siempre sin dejar de ser ella. Y por eso su nombre y su alias, La Script, son en sí mismas marcas muy reconocibles, más allá del medio en el que esté trabajando en cada momento. Ella está por encima de los medios, y eso en realidad es un mérito increíble. Pero creo que es importante también, amigos, en un día como hoy, destacar algunos defectos, porque si no va a parecer que se ha muerto María y todavía le queda mucha guerra. ¿Vale? Vamos a ver, aquí está su familia, que luego puede ahondar en esto en el cóctel, pero bueno. María es cabezota, aunque esto puede ser una virtud en algún momento. Sostiene que las películas de John Ford son muy machistas, cosa que está equivocada. Y es la peor copiloto del mundo. Una recomendación, no os montáis en un coche con María Guerra jamás. Aún recuerdo un trayecto en coche por Los Ángeles en el que, guiados por ella, no había todavía GPR, acabamos a las puertas de una mansión en las colinas de Hollywood, rodeados de carteles que amenazaban con disparar a cualquier intruso. No nos dispararon y gracias a eso estamos hoy aquí. En fin, que a pesar de esos defectos, María sigue siendo para todos las que lo rodeamos, profesional y personalmente, una inspiración, porque sigue entusiasmándose y aprendiendo a una edad en la que corremos el riesgo de pensar que ya lo tenemos todo aprendido. Así que enhorabuena, María, y enhorabuena por el buen criterio de la Academia. Yo soy de la etapa, represento la etapa intermedia, los 40. Bueno, voy a empezar con una frase que siempre decía María Guerra y creo que sigue diciendo, y que yo intento aplicarme sin éxito, que es que siempre hay que tener un plan B. Eso es una de las primeras cosas que aprendes con María Guerra, siempre hay que tener un plan B. Ella lo ha tenido, y a la vista está, pero creo que ese plan B creo que se debe a que siempre ha sido autónoma, y eso es una inseguridad en sí misma, y a que puede hacer 1000 cosas a la vez aunque ella diga que no. Que esto también está en eso. Pero ese plan B es el que le ha permitido ir conociendo a gente en cada sitio en el que ha estado, en cada plan que ha ido ejecutando, y que toda esa gente, pues es bonito que a pesar de los años pues, estemos hoy aquí, ¿no? Yo la primera vez que conocí a María Guerra, ella presentaba el Hoy por Hoy Madrid, o sea, no tenía nada que ver con el cine, y yo daba las noticias de Madrid. Y pues las daba, pues llevaba 3 meses en la radio o menos, ¿no? Y entonces esa fue la primera vez. Luego trabajé con ella en unos Oscar, que no sé por qué nos dejó participar a Dani de la Fuente y a mí, y después me llamó para ir a la Script. En todo ese momento éramos becaria y autónoma, luego autónomas, y ahí estuvimos durante mucho tiempo. Y bueno, son muchas cosas buenas las que podría decir de María Guerra, como periodista, como compañera, como amiga. Pues, por ejemplo, lo hemos visto que siempre preguntaba en las ruedas de prensa, daba igual si estaba George Clooney, Emma Stone o quien estuviera delante, había que preguntar. La segunda, que había que disfrutar del cine. O sea, yo no he visto persona ni compañera más disfrutona de las películas que veíamos que María Guerra, incluso Juan de las de John Ford, que seguro que también disfrutaba. O de las de Clint Eastwood, ojo, vamos a decir. Y después que siempre ayudaba a quien fuera y siempre ayuda al compañero que sea, al último becario que entre. La verdad que quizá lo más destacado es que ella nunca tuvo miedo ni nunca temió por los jóvenes que llegábamos a la radio, que ya no somos tan jóvenes, pero en aquel momento lo éramos. Nunca había una amenaza en todos esos jóvenes, tuviéramos la edad que tuviéramos, siempre hacía que lo que tuviéramos que decir sumara más que restar o más que dividir. Siempre se ha rodeado de jóvenes de todas las edades, porque yo recuerdo que teníamos como una escalera, estaban todas las décadas metidas en el programa. Y luego hicimos la Script, donde nos pasó de todo, nos disfrazamos, hicimos vídeos delirantes, entrevistas incluso a ministros de Hacienda, que hoy en paz descanse, porque María Guerra entrevistó a Cristóbal Montoro cuando ya estaba haciendo todos estos casos de corrupción. Se compró una camisa para estrenarla en esa entrevista y se puso los pendientes de perlas porque decía que eso iba a ser más fácil para la entrevista. Eso sí, Montoro no se libró de que le preguntara por el IVA al 21% y de por qué decía que no veía cine español, porque era una de las cosas que había dicho. Después nos hicimos virales por meternos con Batman y defender a Joker, nos fuimos a la tele a hacer un programa, 2 señoras nada altas, nada delgadas, eso fue nuestro triunfo. Lo siento por las flacas, pero que 2 no flacas estuvieran presentando un programa de televisión. Bueno, eso y poder seguir hablando de cine y series en el formato que sea, que yo creo que eso es una de las cosas que lo ha recalcado Juan y tiene razón. No es el medio, sino es la marca, y la marca es María Guerra, la Script. Y esa marca, da igual que sea la SER,
donde pues la voz se sigue echando mucho de menos, porque era una de las voces más personales de la radio, pero la radio sabrá. Y la verdad es que cuesta pensar en el periodismo cultural o en el periodismo cinematográfico sin pensar en María Guerra. Por eso este premio que entrega hoy la Academia es tan reconocido, porque, como decía, pues ha trabajado no solo para los medios en el que ha estado o para ganarse un sueldo, sino también porque creía en el cine y cree, parece que estés muerta, es verdad. Con su carácter, es verdad, pero siempre sin mal rollo y también siempre con una sonrisa que se ha ganado pues, a muchos compañeros y muchas compañeras del cine español que han hecho un vídeo para felicitarte. Querida María, muchísimas felicidades por este premio de comunicación Alfonso Sánchez de la Academia de Cine. Muchas felicidades, María, que te estábamos esperando, que son muchos años ya de picar piedra. Bueno, más bien de picar micrófono. Además, lo bueno de este premio es que te lo dan estando en activo. Y que sigas muchos años dando guerra. María, un beso muy fuerte. Un beso enorme. Hola María, muchísimas felicidades por recibir el premio de comunicación Alfonso Sánchez 2025. Tantos años de carrera, tantos años de hacer entrevistas por los pasillos. A mí me has llegado a hacer una entrevista metido en una bañera. Con eso te lo digo todo. Y espero que sepas que hay mucha gente que estamos lejos pero cerca, apoyándote y celebrando cada día de tu curro, de tu lucha y de tu boca grande, hija mía. Hola María, soy Jaime Chavarri y estoy aquí para felicitarte por tu premio de comunicación Alfonso Sánchez y a ver si seguimos intercambiando los premios tú y yo, que me parece una actividad muy agradable y de mucho mérito. Un abrazo muy fuerte. Querida María Guerra, no entiendo muy bien cuál ha sido el criterio de la Academia para darte este galardón. Supongo que habrán tenido en cuenta tu veteranía, tu pasión por el cine, tu capacidad para el análisis, tu honestidad, en fin. ¡Qué felicidades! Que ojalá más mujeres como tú, que te mereces este galardón, que te quiero mucho y que brindo por eso como te mereces con un martini. El análisis cinematográfico no habría sido el mismo sin ti a lo largo de estos 30 años. ¿Qué tal, María? Felicidades. Enhorabuena por ese premio que te están dando hoy en la Academia. Aunque es verdad que tú ya tenías otro reconocimiento por parte de todos los que hacemos ficción en este país, y es que tú has conseguido una cosa mucho más complicada. Tú consigues que todos vayamos acojonados a tus entrevistas. Esa intuición de que María Guerra te va a hacer la pregunta que nadie quiere hacerte y que nadie quiere responder, eso tú lo has conseguido en los últimos años, y eso no te digo que sea más que el premio de hoy, pero desde luego es más difícil. Es muy importante que le deis premios a María, premios físicos, pero sobre todo el premio para María, que la conozco un poco, es que le deis trabajo. Hay mucho mojonerío en los sitios, entonces contar con María, porque no solo lo que está en los medios y lo que tiene éxito es lo que vale, y que el abuso es un monstruo de muchísimas cabezas y es un abuso que nos borráis a las señoras, y que María tendría que tener premios todos los días de su vida porque ella en sí misma es un premio. María, te respeto, te admiro, te valoro, te festejo, te aplaudo. ¡Hazte fuerte! ¡Ole tú! Hola María, me acuerdo de cuando te conocí en Lo que yo te diga, donde yo era una becaria esforzada, muy perfeccionista, y que me dijiste una frase que se me ha quedado y que la recuerdo muchas veces, que me vino fantástico, que fue, me dijiste: Portaceli, hoy no vamos a ganar el Pulitzer. Contigo he vivido los momentos más estimulantes, más divertidos de mi vida profesional, quizá también de mi vida personal, y que he aprendido un montón de cosas de ti, y enhorabuena, te deseo lo mejor. Queremos felicitar a María Guerra por su premio Alfonso Sánchez. María Guerra es una persona maravillosa, una profesional increíble, una mujer entusiasta, enérgica, con muchísimo criterio, y que siempre nos ha ayudado muchísimo, nos apoya muchísimo, y siempre es un gusto ser entrevistado por ella. Nos hace muy felices ver que tienes este reconocimiento y te mandamos todo nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra amistad. Ya sabes que somos Team María siempre. María, muchísimas felicidades por este premio. Muchas gracias por hacer del cine una cosa tan accesible y sobre todo tan entretenida. Y por ser una persona tan divertida y tan maja en todos los puestos de trabajo que hemos vivido contigo. ¿Es verdad? Eres la mejor, todo el mundo te tiene mucho cariño, y es porque una persona con la que da gusto estar. Felicidades, María. Quiero felicitarte por ese premio que te mereces de muchos, y desde luego tienes el premio de reconocimiento de todos los compañeros de profesión, me consta,
sabes lo que te apreciamos y la deuda eterna que tenemos contigo por la difusión que haces, la pasión que le pones al cine español y lo bien que nos cuentas. Un abrazo enorme. Enhorabuena por este premio, que es para lo que estamos aquí, para eso y para celebrar una trayectoria profesional maravillosa y a la que le queda todavía muchísimo carrete, porque tenemos que seguir aprendiendo de tus entrevistas en la Script, de tus videocríticas y podcasts para Quinótico, bueno, de lo que te echan, porque eres una todoterreno, lo cual es envidiable que seas capaz de abarcar tanto y tan bien. Has sido una referente para muchas, para todas las que hemos venido detrás en un mundo en el que todavía somos minoría, así que enhorabuena, muchas gracias y a por lo que te echen. ¿Qué tal, María? Espero que ahora cuando nos entrevistes o cuando me entrevistes, pues siga habiendo una relación de igual a igual. Estoy seguro que sí, pero nunca está de más decirlo. No, en serio, que disfrútalo, que te lo mereces y que me alegro mucho, de verdad. Muchas felicidades. Una presidenta muy valiente, tengo que decirlo, que se ha enfrentado a los obstáculos y ha superado, que hemos tenido que ir salvando a lo largo de estos años. También siempre defensora de la profesión y de los compañeros y siempre dispuesta para que la asociación siga creciendo. Y enhorabuena otra vez. Que resuma nuestra trayectoria profesional juntas en un minuto, eso me han pedido. Imposible. Nos conocemos desde hace más de 25 años, desde que yo entré como becaria en el cine, en la SER, en Lo que yo te diga. Hice una de las sustituciones de una de tus 2 bajas maternales y desde hace un par de años impartimos juntas un taller en escuelas de cine, en residencias, cómo llevarse bien con periodistas y algoritmos. Y ya como veteranas, que lo hablábamos el otro día, ya no es lo mismo. Ahora los últimos años de festival, en el suelo del hotel, con la Trocanter, estirando la pierna, en fin. Súper merecidísimo este premio, que lo mismo vales para sentarte en una entrega de Los Feroz al lado de una ministra, que apoyando un evento de industria o colaborando con un veinteañero que te vende un proyecto ahí andando por la calle. Estoy muy orgullosa de ti, te quiero mucho. A ver si te lo crees ya que eres una pro. Bueno, conocí a María Guerra cuando conocí al equipo Lo que yo te diga. En aquel grupo tan refinado, tan sumamente inteligente, llamaba poderosamente la atención el torrente de entusiasmo que suponía la aparición de María Guerra. De una vitalidad extraordinaria. Se veía enamoradísima de lo que hacía y con una capacidad, desde luego, de atrapar al oyente por el procedimiento más directo, lanzándose directamente a su yugular intelectual. Ha pasado el tiempo, María ha crecido en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, como se dice, y habiendo avanzado ya, como ha avanzado tanto, sigue conservando aquel rasgo fundamental que me llamó la atención cuando le conocí. Su entusiasmo, su fuerza, su voluntad. Me sumo al premio y te envío un fuerte abrazo, María. Bueno, después de Iñaki Gabilondo, no presión. Buenas tardes. Una mañana de verano del año 2012, que es el Pleistoceno, según corren hoy las cosas, María Guerra me dijo, quiero hablar contigo. Y me llevó a uno de los estudios de grabación de la cadena SER, esos que tienen vistas a los tejados de Madrid, pequeñito, y pronunció una frase que no se me ha olvidado y que no se me va a olvidar nunca. Me dijo, estoy un poco nervioso, la verdad. Me dijo, tienes que volar solo. A mí María me había rescatado de las garras de la página web de la SER, donde me habían colocado los jefes después de decirles que no quería hacer más madrugadas en Hoy por Hoy. Y con María empecé pues, apoyando su blog, la Script, en vídeo, en Twitter, que ya usábamos en aquel pasado remoto, porque sí, la Script fue primero un blog pionero que ella abrió con 45 años. Después, juntos, en septiembre de 2011, fue cuando recuperamos para la antena de la radio el programa de cine que ya no existía tras esa triste desaparición de Lo que yo te diga. Acabábamos de cerrar con mucho éxito esa primera temporada de la Script en la radio, el sector estaba encantado y en mitad de ese champán y de la espuma llega María y me dice, tienes que volar solo. Había pasado yo por alto en este relato un detalle muy importante que ha introducido Pepa antes en su discurso, que es que yo para hacer cine en la SER, una cadena que no quería dedicar efectivos a la cultura y al cine en particular, yo renuncié a mi contrato fijo y me hice autónomo como María, que era autónoma.
Y fue así como autónomo como empecé a volar solo. Y en aquel momento, pues no entendí muy bien la decisión de María. Creo que había motivaciones profundas detrás de aquellas palabras. Y costó la reconstrucción de esa relación personal y profesional. Pero al año siguiente, en Cannes 2013, mientras las chicas de La vida de Adele se encaminaban hacia su Palma de Oro, se produjo una comida de desagravio y desde entonces la cosa no ha dejado de mejorar. Yo no puedo estar más orgulloso de lo que estoy, de producir la script desde Quinótico, porque es una marca de la que me siento un poquito padre, pero sobre todo porque es un programa de industria y para la industria. María probablemente es la periodista cinematográfica española que mejor ha entendido el siglo en el que estamos viviendo, porque ella combina el rigor de los viejos tiempos con la frescura y con la inmediatez de los nuevos tiempos. Su programa es casa para la industria. Sus preguntas en los festivales, también citadas aquí, a veces incómodas, son el norte profesional y el norte moral para esta profesión, para el sector. Y su estilo, que aparentemente es desenfadado en las críticas, pues conecta con audiencias de muchas generaciones, sobre todo de mujeres a las que defiende con mucha justicia. Y me quiero centrar un momento en esto, María, porque creo que sería muy injusto reducirte a tu estilo, a tu forma. Si algo me sorprendió muchísimo en aquella primera vida de la script fue descubrir a una periodista que era reflexiva, que era inteligentísima, que siempre buscaba relaciones entre las películas y la vida y otros productos culturales, siempre, que era una gran lectora, y lo es, que era una gran escuchadora, y lo es, que es y era una esponja humana con pelo corto, de gran despiste, hay que quererla como es, y a la que le quedan décadas en esta profesión. Gracias, María, por empujar al polluelo del nido. Gracias, María, también, como se ha dicho, por acoger bajo tu ala a las generaciones de periodistas que llegamos a este mundo precario, sin esperanza y sin referentes, y sin horizonte. Aquí estoy, aquí estamos, todos y todas, para seguir informando, para seguir incomodando y, sobre todo, lo más importante, para seguir divirtiéndonos. Felicidades por tu premio. Bueno, a ver, lo primero que me ha dicho María cuando me ha visto es vas a dar tú el premio y me siento incomodísima porque soy el butanero. Y aparte, bueno, me da un poco de vergüenza porque aquí entre tanto periodista y tanta elocuencia, a ver qué sale, porque yo no soy muy protocolaria, soy más anárquica. Y he escrito todas estas cosas de ti durante 10 días, no abreviaba, no resumía, no sabía qué coño decir, he escrito a tu hija, la he acosado incluso. Y me estaba saliendo además una cosa como romanticona, como una especie de carta de amor rara, porque me remonté a un día que la conocí, el día que la conocí en un tren camino al Festival de San Sebastián. A mí María siempre me había intimidado muchísimo, ¿no? Porque la veo ahí como tan fuerte, tan directa, tan brillante y con ese pelito corto y esa energía, ese nervio, y nos había hecho ya una entrevista con Vida Perfecta, pero bueno, siempre me había intimidado. Tranquila, Chusa, que acabo. Y de pronto llegó, se sentó a mi lado, no se había dado cuenta que era yo y a mí me daba un poco de vergüenza decirle, hola María, soy yo. Y dejé que escribiera en su ordenador completamente absorta, con sus gafas. Pero lo que me llamó la atención fue que sacó un yogur de chocolate y una cucharilla de cocina familiar y empezó a comerse el yogur y se le estaba como cayendo. Y se le iban como manchando los botones de la camisa y yo la miraba y decía, o sea, esta señora quiero que sea mi amiga. Ya en Miranda de Ebro se dio cuenta de que era yo y entablamos una amistad, pero es verdad que yo no puedo hablar tanto de la trayectoria de María, para eso están aquí sus compañeros, yo puedo hablar más a nivel personal de un par de eventos en los que he coincidido, como el Festival de Cine de Sevilla, que lo presentamos juntas, y bueno, he escrito una página, ¿vale? Mira, esto lo tiro. A ver, María para mí es un referente como mujer, no estoy diciendo nada nuevo, aunque yo pensé que iba a ser original, pero no. Eres un referente para todas las generaciones más jóvenes de mujeres que nos dedicamos a la industria del cine.
Pero a mí me pasa una cosa con ella, después de haberla conocido en el Festival de Cine de Sevilla, que la miro y aunque te haga un resumen perfecto de la infancia de Iván en menos de un minuto, cronometrado, un análisis exhaustivo sobre los vaivenes, los entresijos, las audiencias, los géneros, las producciones, los procesos históricos, incluso económicos, climáticos, por los que ha pasado el cine polaco en blanco y negro, yo veo como mucha sensibilidad, veo mucha humanidad, veo una tía muy tierna, veo mucha autenticidad, que es una cosa que a veces echo de menos en esta profesión. Y veo a una señora pues que no sé, que no le dio la gana de desaparecer nunca. Incluso después de pasar los 40, los 45, dijo, aquí estoy yo y no me da la gana de que el sistema heteropatriarcal me anule o me ningunee y sigo adelante y me voy de la SER. No sé si te fuiste, no sé, si la cago me lo dices. Y dijo, yo quiero hablar de cine y me voy a montar un programa en un sótano con una mesa que se tambalea, 2 camarillas y con 2 duros, y atrajo un poco. Y atrajo a la gente más guay del cine español. Y aparte me pasa una cosa, cuando veo la Screen, es que la gente me cae mejor cuando veo el programa, porque hace que se nos quite la rigidez. Eso que dicen ellos, que alguno que ha dicho que le da miedo ir, a mí me pasa lo contrario. O sea, hace que me sienta en casa, me fui con mi perra, que se tiraba pedos, la entrevista, o sea, nos quita la careta, ¿no? Nos quita como ese personaje social que nos da miedo a los artistas, miedo a la exposición. Y con ella, no sé, el otro día vi la entrevista de Itxaso Arana, me saltó, y veo una tía tan pasional porque te estaba contando que ella quería hacer algo como de género, de ciencia ficción, pero de andar por casa. Y lo vive como, se le empiezan a poner caras como de niña pequeña, incluso pega como brinquitos, como de todo lo pasional con lo que vive las cosas. Ya acabo, Chusa. Nada, quería decirte que gracias por ser una genia y por ser feminista actualizada, porque no te has quedado en el feminismo que ya conocías, sino que es que estás como chupando todo, las siglas, o sea, te lo sabes todo, que el otro día te vi en el Ateneo y, o sea, eres una maestra del feminismo, te has actualizado. Gracias por adoptar perros problemáticos de 180 kilos que se llaman Ramona, o sea, porque además es animalista. La industria del yogur también te está agradecida de que te dediques a esta profesión, y gracias por hacer las entrevistas que haces y por el programa más cool que hay en España, pero sobre todo gracias por tu vídeo escuchando a Melody cantar a la lejanía en los Goyas 2025. Nosotros, María Guerra. Esto ha sido... Esto ha sido una necrológica muy larga que teníamos en lo que, no sé dónde estáis los de lo que yo te diga, que teníamos una carpeta que se llamaba Leyendas Vivas para ir haciendo respetuosos, porque hay que ser respetuoso con las necrológicas. Y entonces lo hacíamos y yo he sentido un poco esto hoy. Veo a mis jefas de prensa, de verdad que os adoro, que maravilla, pero me voy a poner las gafas porque me he pasado antes en la cocina de casa, lloraba, porque digo, yo no puedo con esto. O sea, no, pero bueno, entonces, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Academia y en especial a Chusa y a todo su equipo de prensa, porque no os podéis imaginar el mes que yo cada vez iba notando más tensión, porque decían, no, es que esto es muy importante, y la verdad es que os lo agradezco muchísimo porque es un envoltorio, increíble. Vengo tensa porque durante 30 y tantos años hemos criticado tanto a los discursos de los Goya, les hemos puesto tan a parir por largos, por tal. Bueno, Fernando Colomo, ve aquí. Bueno, qué barbaridad. El caso es que para mí este premio que me da la Academia, que sepáis que es como un brillante de Tiffany y a la vez un bidón de gasolina para mi carrera y para mi vida, porque voy a cumplir 60 años en noviembre. Aquí está mi madre Isabel, que tiene 96, y hoy le decía a la doctora,
Estoy estupendamente. O sea que, bueno, yo espero... Bueno, voy a dejar ese tema. Mamá, te quiero mucho. Muchas gracias por ponerte los aparatos hoy. Yo espero que este premio me sirva para tener que la hiperactividad, salud para seguir con ella. Y la verdad es que fue muy, muy, muy loco. Ahí veo a las Alicias. El recibirlo porque estaba en Cannes, precisamente en la cena de la prensa, y de repente veo mensajes de Fernando Méndez Leite y yo, se habrá equivocado. Y otro mensaje, se habrá equivocado. Y yo, bueno, total, que al final lo escucho y me dice, como no te encuentro, te digo que has recibido el premio Alfonso Sánchez, que yo he conocido, siempre enamorado de Anouk Aimée. O sea, mi hermano me llama Alfonso Sánchez. Y la verdad es que me emociona muchísimo este premio porque los miembros y las compañeras, bueno, los académicos y académicas, también premiáis a Yolanda Flores. Premiáis al periodismo de infantería, ¿no? Que es el que yo represento con la cantidad de compañeras y compañeros que hemos hecho las entrevistas y las ruedas de prensa de los Princesa en los años 90. Yo me acuerdo de Fernando León de Aranoa. Macho, toma un sumial. Yo toda la vida he pensado que mal lo ha pasado Fernando León de Aranoa. Y yo me acuerdo con la familia, que cuando presentó Familia, que le preguntábamos que si su familia era así, y él se estaba poniendo de mil colores. Pero es verdad que la manera del... premiáis a este periodismo, que también lo habéis hecho con las compañeras, con Yolanda, con Begoña, con Chusa, con compañeras que hemos estado en la información antes que la opinión, que decía Gabilondo. Y lo que no dice Gabilondo es que la información la solíamos hacer mujeres, salvo Belinchón, que se ha currado toda la vida, y la opinión la han hecho los hombres. Entonces, este premio también nos reconoce a nosotras y a Belinchón en la manera de estar acercándonos a vuestro trabajo como cineastas de una manera menos hostil, ¿no? Que es la de esta persona me puede criticar, y además yo creo que eran muy buenos los tiempos en los que la crítica y la información iban por separado, y creo que Carlos Bollero es un hombre valiente, aunque también un poco machista. Pero bueno, eso es otro tema. Y ya me voy a poner las gafas porque me he ido totalmente... Bueno, pues quería decir eso, que me considero una periodista de clase media, a mucha honra, que mis primeros Goya fueron los de Todos a la cárcel, de Berlanga, que no nos podíamos imaginar que eso era Soto del Real, de verdad. Y bueno, es que le decíamos, este señor, pero mírale. Y luego también el de La ardilla roja. Y fue muy emocionante esos... Ruth Gabriel, también te veo. Muy apasionantes, y lo siguen siendo ahora. Yo siempre he sido, incluso en las clases que hemos dado María G y yo en la SCAC y tal, hemos dicho, no hay que reconocer, no deis premios a toda la familia. Y claro, con un premio tan bonito en la mano, digo, mira chicos, no hay retransmisión. Y yo tengo aquí a mi marido, a Germán, y a mi hija Inés, que tengo otra que está en Bruselas, y no he ido nunca a sus graduaciones. Nunca, jamás, porque son en mayo, o porque al principio no eran. El caso es que yo he estado muchas veces fuera de casa, aquí es donde me pongo a llorar, pero la culpa la tiene el cine, porque todo lo hacéis a deshora. Todo. O sea, es una mierda. O sea, ¿qué horarios, por favor? Mira, ¿qué horarios? Y además tampoco, como muy bien dice Candela y Pepa, no se paga la peligrosidad. No sé cómo lo iba a decir, porque tengo una hija laboralista que siempre me ha dicho que fatal lo del laboralismo con esto. No, entonces, claro, penosidad horaria, que no lo tenéis. Veo a las jefas de prensa, os doy las gracias por siempre habernos tratado bien cuando éramos pequeñas y menos pequeñas, aunque con Almodóvar se resisten las revolucionarias. Una película sí y otra no, una sí y otra no. Ya que sí, pero bueno, me toca esta siguiente. Os digo que no soy aristocracia, empecé en el cine de Lo que yo te diga.
No me acuerdo de los primeros momentos de lo nerviosa que estuve. Pasé 9 meses en una foniatra que me echó ya. Isabel Alvar me dijo, mira, hija, vete al psicólogo, estás fatal. Y los compañeros fueron Carlos, nuestro director, Carlos López Tapia, Antonio Martínez, Helio, Juan Zabala, Diana Pérez, un montón de compañeras becarias que pasaron por allí y que ahora son grandes profesionales. Y, por supuesto, nuestras documentalistas, Marisa Bas y Ana Ferreiro. Y veo también a Coba, que fue mi predecesora en el cargo, pero ella, claro, ganó una Fulbright y voló fuera de tal. Lo que yo te diga fue un poquito comuna, profesional, pero ha sido una experiencia tan realmente de todos a una, que llamábamos intertextualidad, copiarnos los unos a los otros, que era una cosa, oye, voy a coger tal, no te preocupes. Y luego, cuando nos seguimos viendo, hacemos cenas de vez en cuando, bastantes, y hay una rueda de prensa que modera María Jesús González Flor, y que consiste en que cada uno tiene que hablar de lo personal primero. Lo profesional está bien, pero lo personal tiene que ir primero. Y yo creo que eso siempre me ha quedado, ¿no? Como no pierdas el foco en quiénes son las personas que trabajan. María Guisado, también te veo. Y la verdad es que habéis sido mi primera familia profesional, os quiero mucho. Creo que lo que yo te diga mereció premios, que no nos los dio la cadena SER entonces, que fue el Ondas, pero también les invito a que lo den de forma retroactiva, porque últimamente dan muchos. En 2006, como no, me queda ya nada, en 2006 me llamaron, para hacer sustituciones de verano, que es lo que se hace pues los compañeros se van y entonces llaman. Pepa se resiste, pero Pepa Blanes le habrán ofrecido, vete tú a saber. Bueno, el caso es que yo aparecí por allí, no tenía de informativos, me daba terror entrar en un directo, cortar la antena que se llama Es para Valientes, y desde luego Pepa y David lo son. Han aprendido con la sangre de lo que pasa como lo hagas mal en antena, y eso a mí me habéis enseñado, o sea, me han enseñado, para empezar, lo que es las noticias. Las noticias son ahora, y la gente que estábamos en el cine, de lo que yo te diga, que vivíamos como en el bastonero, en el escobero de Harry Potter, nos inquietaba la muerte, por eso hacíamos las necrológicas. Y por eso, cuando yo veía a estos locos, ¡zaca! Venga, antena, y rompe la antena. Y dices, pero bueno, hay gloria. Bueno, el caso es que yo he aprendido de vosotros. El Twitter de la Script lo abrió David en 2010. O sea, es porque estaban allí, estaban en informativos, hacían cosas tremendas. Y yo he aprendido lo que es el periodismo y lo que es el rigor del momento, y que no hay que tener nunca problemas para hablar de la realidad y de cómo el cine. Hacéis películas, pero las películas se ven ahora. Y entonces esa es una pregunta muy simple, pero que siempre resulta. ¿Cómo leemos tu película ahora? Y yo esto lo he aprendido con mis compañeros más jóvenes, aunque ya... Vamos a ver, han pisado los 40, ya se ha acabado la juventud. Pero es verdad que me han cuidado mucho. Mira, Iñaki Mayoral mejor. Y nos hemos querido. Es verdad que David y yo hemos tenido un segundo matrimonio, pero nos queremos mucho. Y yo creo que también fue difícil irme de la SER. Y también podía haberme... también en estos momentos de ruptura yo tenía miedo, ¿no? De no haber podido hacer una buena... liberarme de la SER a través de Pepa, y nos queremos mucho, nos respetamos, y yo siempre le digo que trabaje menos, porque esta nueva generación trabajan como nosotros no hemos trabajado nunca, y eso es un problema que tienen, pero no van al psicólogo, y ese es su problema. Yo ya no me quiero meter en eso, porque soy madre de mis hijas y dueña de 2 perras que tampoco he buscado, pero a mis hijas sí. Bueno... muchas gracias por los festivales que he pasado, con Juan Zabala.
gran conductor por Los Ángeles, y me decía, baja y pregunta. Yo decía, sí, macho, ahí pone arm response, que entra tú. Y él, venga, Mulholland Drive para arriba y para abajo. Hemos sido grandes compañeros, nos queremos mucho. Y también veo por aquí a mis compañeros de Los Feroz, que ha sido la embarcada, también grandes periodistas, la generación que se incorporó en los 2000, que les tocó una crisis horrenda, que además se encontraron con los popes. ¿Quién le decía algo a los popes? Pues llegaron los compañeros de Los Feroz, que es David Carrón, Laura Seoane, Pedro Ballín y Fernando de Luis de Orueta, también David, porque David si no se mete en algo revienta. Y hicieron unos premios que conectaban con el presente. Y era un presente en el que había muchísimos periodistas, blogueros en pijama, que nos llamaron. Y esos periodistas, esos blogueros en pijama, fueron absorbidos. Luego hemos tenido problemas, como siempre, porque la convivencia es dura. Y yo os agradezco mucho la confianza, el marrón inmenso. Casi Laura me dijo en estos Goya, en estos Feroz, María, respira, porque salir a hablar delante de 1000 personas es horroroso. O sea, que el próximo que le toque, que vaya al psicólogo también. Y por último, bueno, también es que veo a Edu Campos, que siempre ha sido como un amiguísimo del alma. Y yo quiero pues sencillamente decir que no me voy a morir de momento, mamá, voy a seguir contigo. Y tengo que también, no está mi amiga Mariola Cubels, que hemos empezado un teatro que se llama Señoras y Señoras, con una parte que se llama el Team Audiovisual, sobre lo que nos han colado a las mujeres de nuestra generación, que ha sido una cantidad de mierda audiovisual que nos hemos creído que estamos, pues que no lo vamos a seguir. Así que muchísimas gracias, yo termino ya. Me ha hecho una ilusión enorme, he sobrevivido sin llorar demasiado, porque no, me ha dicho Inés, mamá, no entres ahí. Así que muchísimas gracias a todos los académicos y académicas que además habéis venido esta tarde. Y a los compañeros de Farras y a mi hermana Ana. Bueno, me voy. Adiós. Muchísimas gracias.